Cuando el abogado Diego abrió aquel cofre oxidado que rompía el silencio de 90 años de su cliente millonario, Mateo Álvarez, nunca imaginó que lo que saldría de allí destrozaría un imperio. Todos en la sala esperaban oro o acciones, pero Diego vio en el fondo del cofre una vieja carta con los bordes quemados. Lo que estaba escrito en esa carta era una confesión que congelaría la sangre de todos en la mansión. Mateo Álvarez, ese multimillonario conocido como el hombre más honesto del país, en realidad había construido toda su vida sobre las cenizas de una familia, y aquella llave oxidada del cofre señalaba una vieja iglesia enterrada bajo la arena. En esa iglesia yacían dos personas que era vital que Mateo reconociera, pero que no tuvo el valor de reconocer. Cuando sus identidades salieran a la luz, todo en lo que la familia creía quedaría destruido. Esta historia les mostrará cuánto puede tardar la justicia, pero también demostrará que la conciencia nunca calla. Si quieren saber qué hay enterrado en esa iglesia bajo la arena y cómo la vida de una generación cambió con una mentira, escuchen hasta el final. Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos ven. Me interesa saber dónde están. Si la historia les conmueve, no olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Ahora, regresemos a aquella noche oscura donde empezó todo, el otoño de 1975. Mateo Álvarez regresó al pueblo donde nació en septiembre de 1975. Este joven que venía de la ciudad vestía un traje de tela costosa y llevaba en su muñeca un reloj que valía más que todas las casas del pueblo juntas. Pero lo único que cargaba no eran objetos caros. En su maletín llevaba un peso más grande que su conciencia, y en su corazón un plan oscuro que ocultaba de todos. A medida que Mateo avanzaba por los caminos polvorientos del pueblo, se acercó a la choza de su amigo de la infancia, Santiago. Empezó a observar a Santiago secretamente por la ventana. Santiago compartía su escasa comida con dos ancianos sentados en un rincón de la habitación. Dos ancianos olvidados por el mundo, abandonados a su suerte. Al verlos, una gota de sudor frío recorrió el cuerpo de Mateo. Debería haber reconocido a esas dos personas de inmediato, pero el propio Mateo era el motivo por el cual ellos habían caído en ese estado. Lo que sentía no era solo arrepentimiento, era puro terror, porque esos dos ancianos podían destruir en un segundo el futuro que Mateo quería construir y todas las mentiras que había inventado sobre su familia. Mateo comprendió que la decisión que tomaría en aquel camino polvoriento cambiaría para siempre el destino no solo de Santiago, sino de las 3 generaciones venideras. Cuando Mateo Álvarez pisó la tierra de su pueblo natal, en aquella árida mañana de septiembre de 1975, había un extraño temblor en su cuerpo. Había llegado en un vuelo directo desde Houston, y su traje gris oscuro parecía demasiado lujoso, demasiado ajeno para esos caminos polvorientos. El precio del reloj en su muñeca era mayor que el de 10 casas del pueblo juntas, pero el maletín que Mateo sostenía parecía más ligero que su propia conciencia. Intentaba no cruzar la mirada con nadie mientras atravesaba el centro del pueblo, porque no había venido a refrescar recuerdos, sino a enfrentarse a los miedos que lo perseguían desde hacía años, y tal vez a eliminarlos para siempre. Mientras los rayos del sol caían sobre las viejas casas de barro, Mateo avanzó hacia aquella choza en ruinas, situada en el extremo más alejado del pueblo. Mateo se escondió tras unos arbustos secos cerca de la choza. Su corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Conteniendo la respiración, comenzó a observar a su sirvienta y el lugar al que ella se dirigía. La mujer entró en la choza con unos platos y un viejo cántaro en la mano. Mateo esperó unos minutos y luego se acercó con cautela a la ventana. Aunque la tenue luz y el olor a humedad que salían de la choza le recordaban sus años de infancia, la escena que vio le heló la sangre. Dentro, sentados sobre cajas de fruta polvorientas,
Había dos ancianos. Sus cuerpos estaban tan delgados, tan consumidos, que parecía que el mundo los había olvidado hacía mucho tiempo. Mientras Mateo miraba por el borde de la ventana, vio a la sirvienta darles de comer a esos dos ancianos. Parecían tan indefensos y tan pobres que por un momento Mateo no pudo entender quiénes eran. Pero cuando la anciana levantó la cabeza y dijo algo con voz débil, Mateo retrocedió aterrorizado. Esas personas eran quienes él debería haber reconocido al instante. Eran las únicas personas que podían destruir en un segundo todo su pasado, el imperio falso que había construido y todo lo que había inventado sobre su familia. En ese momento, lo que sintió no fue tristeza, fue un miedo que le caló hasta los huesos, porque esos dos ancianos eran las pruebas vivientes de la gran traición que las personas en las que Mateo más confiaba le habían ocultado. Mateo se apoyó contra la pared de la choza y empezó a respirar agitadamente. Una gota de sudor frío resbaló por su frente y cayó en el cuello de su costoso traje. Recordó aquel terrible suceso de 1965, el juego de documentos falsos que había tramado para apoderarse de las tierras de su familia. Les había dicho a todos que sus padres habían muerto, pero ahora estaban allí, ante sus ojos, necesitados de un trozo de pan. Mateo comprendió que su llegada a este camino polvoriento no era solo un viaje, era la apertura de las puertas de un infierno de 25 años. O enterraba este secreto aquí, o confesaba todo e incendiaba con sus propias manos aquel paraíso falso que había construido. Apoyado contra la pared de la choza, Mateo sentía los latidos de su corazón en la garganta. Esos dos rostros que vio por la ventana, esas dos personas que había empujado a los rincones más lejanos y oscuros de su memoria, ahora amenazaban toda su existencia. En aquel sangriento otoño de 1975, les había dicho a estas personas: ustedes ya no existen. Al quitarles sus tierras, sus casas e incluso sus nombres, se había prometido a sí mismo que nunca regresaría. Pero el destino tiene una extraña ironía. El poderoso Mateo Álvarez, ante quien todos se arrodillaban en su lujosa oficina de Houston, ahora temblaba como un niño indefenso entre el polvo, al pie de esa pared de barro. Miró a su alrededor con cautela. La vida en esta parte del pueblo parecía haberse congelado en los años 60. El crujido de las ramas secas con el viento se convertía en voces que susurraban: traidor, traidor, en la mente de Mateo. Quería entrar, tomar las manos de esos dos ancianos y confesarlo todo. Pero, al mismo tiempo, el miedo había clavado sus pies al suelo. Si entraba, el imperio de mentiras que había construido durante 25 años se derrumbaría como un castillo de arena. ¿Qué diría Valeria? ¿No le escupirían en la cara sus influyentes amigos de la ciudad si supieran quién era en realidad? Mateo estaba atrapado en medio de una guerra interna. Por un lado, su falsa fama. Por el otro, la verdad que mendigaba un trozo de pan en esa choza. De repente, la puerta de la choza se abrió con un chirrido. Mateo se retiró de inmediato a un rincón, pero ya era tarde. La sirvienta salió con los platos vacíos y se quedó petrificada al ver a Mateo de pie entre el polvo con su traje costoso. En los ojos de la mujer apareció primero el asombro y luego un miedo profundo. Ella comprendió de inmediato quién era el hombre que tenía delante, porque nadie en ese pueblo vestía así, y nadie tendría tanto terror en la mirada. «¿Señor Mateo?», susurró la mujer. Su voz temblaba tanto que los platos en sus manos chocaban entre sí haciendo ruido. Mateo no pudo responder, simplemente clavó la mirada en el suelo. La sirvienta dio un paso adelante. Su voz ahora era más dura y llena de acusación. «Ellos lo esperan todos los días, señor. Durante 25 años, cada mañana miraron a la puerta y dijeron: tal vez venga hoy. No creen que usted esté muerto. Piensan que simplemente perdió el camino.
Pero que usted venga aquí así, a escondidas. Esto es peor que el sufrimiento que ellos han pasado. Mateo finalmente levantó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró las manos de la sirvienta. Esas manos hacían el trabajo que Mateo debería haber hecho: alimentar a sus padres. En ese momento, Mateo comprendió que la puerta de esa choza no era solo de madera. Era la última frontera entre el infierno y el paraíso. Bajo la mirada afilada e incriminatoria de la sirvienta, Mateo finalmente tomó su decisión. Escuchaba cómo pasaban rápidamente los segundos en su costoso reloj. Cada tic-tac parecía arrancar un ladrillo de su palacio de mentiras de 25 años. Con mano temblorosa, Mateo tocó la vieja puerta de madera de la choza, cuya pintura se caía a pedazos. La superficie de la puerta estaba tan fría y tan áspera que parecía que lo que tocaba no era solo una puerta, sino una capa de humedad y tristeza acumulada por los años. Empujó la puerta lentamente. El largo y doloroso chirrido que emitió la puerta rasgó el pesado silencio de la habitación como un cuchillo. Al entrar, Mateo contuvo la respiración por un momento. El aire en la habitación era tan denso y polvoriento que sus pulmones, acostumbrados al aire filtrado de la oficina de Houston, tenían dificultades para aceptar esa pesadez. La luz débil y vacilante de la lámpara de queroseno en la esquina creaba sombras gigantescas en las paredes. Mateo avanzó lentamente. Esos dos ancianos sentados sobre cajas de fruta, sus padres, giraron lentamente la cabeza hacia la puerta. De su padre Miguel no quedaba ni rastro de aquel hombre poderoso y erguido de 1975. Su espalda estaba encorvada y sus manos cubiertas de callos, signos de los duros años pasados en los campos. Mateo se detuvo en medio de la habitación. Sus zapatos de costosa piel italiana se veían tan ajenos sobre el suelo de barro que él parecía un alienígena caído allí desde otro mundo. Su padre Miguel clavó sus ojos debilitados y nublados en el rostro del visitante. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. El único sonido en la habitación era el silbido del viento que se filtraba por la ventana y el latido acelerado del corazón de Mateo. Finalmente, Miguel habló con una voz que envió un escalofrío por la columna vertebral de Mateo. Preguntó, no con ira, sino con un cansancio y una curiosidad infinitos: ¿Quién eres, joven? ¿Y por qué tienes en tus ojos el miedo de mi hijo, a quien perdí hace 30 años? Ante esta pregunta, Mateo sintió como si se le cortaran las fuerzas en las rodillas. Quería responder, pero la lengua se le había pegado al paladar. Padre, quiso susurrar desde su corazón, pero no se sintió digno de pronunciar esa palabra sagrada. Miró la pequeña mesa de madera al lado de su padre. Allí había una sola fotografía de los años 70, con los bordes amarillentos. En la foto, el joven Mateo sonreía. Ahora, aquel joven de la foto estaba en esa habitación como un criminal, con su traje caro y su conciencia negra. Mateo comprendió que el tiempo se había detenido en esa habitación. Ellos todavía estaban en 1975, en la noche en que Mateo los abandonó. Y ese silencio era más pesado que todas las acusaciones del mundo. Mateo sintió perder todas sus fuerzas ante aquella pregunta de su padre que le helaba los huesos. En la cima de esos gigantescos edificios de cristal en Houston se creía el dueño del mundo, pero ahora, en esta habitación húmeda, dentro de sus costosos zapatos parados sobre el suelo de barro, se veía como el hombre más pequeño e insignificante de la tierra. Se inclinó lentamente al lado de aquella vieja caja donde su padre estaba sentado, como si cada movimiento cargara toneladas de peso. El sonido sordo de sus rodillas al tocar el suelo hizo el silencio de la habitación aún más pesado. Mateo extendió sus manos, pero no se atrevió a tocar las manos callosas de su padre. Sus propias manos eran demasiado limpias, demasiado suaves. Desde 1975,
Estas manos no habían tocado la tierra, sino solo dinero y documentos falsos. En ese momento, hubo un leve movimiento en la sombra de un rincón. La madre de Mateo, Carmen, giró sus ojos nublados por la ceguera de los años hacia donde estaba el visitante. Ella no veía, pero sentía con el corazón. Carmen empezó a mover su mano delgada y temblorosa en el aire. Mateo contuvo la respiración. Las lágrimas ya rodaban por sus mejillas cayendo sobre su costoso traje. Los dedos de su madre finalmente tocaron el rostro de Mateo. Cuando esos dedos fríos y arrugados recorrieron su frente, sus ojos y finalmente sus labios, el tiempo pareció regresar a aquella tranquila mañana de primavera de 1965. Su madre guardó silencio unos segundos. Cuando sus dedos tocaron esa pequeña cicatriz detrás de la oreja derecha de Mateo, todo su cuerpo se estremeció. Carmen, sollozando, apretó sus manos contra el rostro de Mateo. «Mateo, mi pequeño Mateo», susurró. Esa voz era la delgada línea entre la música más bella que un hombre puede escuchar y el castigo más severo. Mateo ya no pudo contenerse. Puso la cabeza en las rodillas de su madre y empezó a llorar desconsoladamente como un niño. Él había huido de esas rodillas hacía 30 años. Se había construido un nuevo nombre, una nueva vida, pero un solo toque de su madre había reducido a cenizas todo ese mundo falso. Quería decir, perdóname, pero esa palabra sonaba tan ligera y tan insignificante ante 25 años de traición, que Mateo se limitó a besar las manos de su madre. Su padre Miguel, por su parte, seguía mirándolo sin moverse. La expresión nublada de sus ojos se aclaraba poco a poco, siendo reemplazada por un profundo reconocimiento y, al mismo tiempo, una gran tristeza. Recordaba cómo su hijo los había abandonado en aquella noche oscura de 1975, cómo había robado los títulos de propiedad de las tierras y cómo los había condenado a esta miseria. Pero Miguel no se enfureció. Simplemente puso su mano sobre la cabeza de Mateo y habló con pesadez. «Has venido, Mateo, pero no creas que por venir aquí te has salvado. Has venido solo para ver el final de esa mentira que empezaste, porque en esta habitación tu dinero no vale. Aquí solo se escucha el lamento de esa alma que perdiste». Mateo levantó lentamente la cabeza de las rodillas de su madre. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero esa rojez era también la marca del fuego donde se quemaba su vieja mentira. No podía sostener la mirada inquebrantable y gélida de Miguel. Cada arruga de Miguel era como una acusación de la que Mateo había estado huyendo desde 1975. Mateo metió las manos en los bolsillos de su traje de lujo y sacó aquel sobre de bordes amarillentos que había robado en su momento. Ese sobre era la piedra angular de su mansión en Houston, de sus cuentas bancarias y de su falso prestigio. «Padre», dijo Mateo, con una voz tan débil como el parpadeo de la lámpara de queroseno, «cuando huí de aquí en aquella noche lluviosa de 1975, no me llevaba solo mi futuro. También robé todos sus derechos sobre estas tierras, el testamento que mi abuelo ganó con sudor y sangre desde los años 40. Puso el sobre la mesa. La vieja madera de la mesa pareció gemir bajo el peso de esos documentos. Mateo continuó. «Les dije a todos que ustedes habían muerto. Borré sus nombres de los archivos para que nadie supiera de dónde venía ni de quién era hijo. Me inventé un nuevo pasado, porque la pobreza de ustedes era una mancha para mi mundo brillante». Se hizo un silencio tal en la habitación que incluso el silbido del viento entre la ventana se detuvo. Miguel puso lentamente su mano sobre el sobre. Sus dedos recorrieron las firmas que Mateo había falsificado. Mateo esperaba que su padre se levantara ahora y lo echara, tal vez que lo maldijera. Pero Miguel solo lanzó un profundo suspiro. En su mirada había algo más pesado que la ira, una piedad infinita. «Mateo», dijo el anciano, con una voz que cargaba 30 años de cansancio,
¿Creías que llorábamos por esos documentos? ¿Pensabas que en esta casa de barro sufríamos por haber perdido las tierras? No, hijo mío. Aquella noche no perdimos nuestra tierra. Perdimos a nuestro hijo. Cuando te llevaste esos papeles, te llevaste contigo un pedazo de nuestra alma. Su madre Carmen todavía apretaba con fuerza la mano de Mateo. Sus ojos ciegos parecían ver el vacío oscuro dentro de él. «Mi niño hermoso», susurró la mujer, «te fuiste tan lejos que olvidaste hasta el polvo del camino de regreso. Pero sabe que las oraciones de las madres no conocen geografía. Yo miraba cada noche hacia las ventanas de esos palacios de lujo llorando por ti, porque sabía que el día que el hombre corta sus raíces, en realidad firma su propia sentencia de muerte». Mateo se estremeció una vez más ante estas palabras. Se creía un genio estratega, un hombre de negocios que lo calculaba todo, pero en realidad era un quebrado que había apostado y perdido su mayor riqueza en el mundo, el amor de su familia, por unos pedazos de papel. Cuando Mateo Álvarez se alejó de los caminos polvorientos y con olor a barro del pueblo y entró entre los altos edificios de cristal y las luces resplandecientes de Houston, se sintió como un extraño. El automóvil de lujo que conducía, ganado desde 1975, ahora le parecía una jaula de hierro. Cuando se abrieron los enormes portones de hierro de la mansión, el sonido del agua de la fuente le recordaba en sus oídos la respiración entrecortada y cansada de su padre. Bajó del coche y no se sacudió el polvo del pueblo de su traje. Ese polvo era la única prueba de la verdad que había perdido hacía 25 años. Dentro de la casa, todo parecía en orden. Sirvientes caminando sobre mármol italiano costoso, cuadros modernos colgados en las paredes, cada uno valorado en decenas de miles de dólares. Su esposa Valeria lo esperaba en la sala con una copa de vino de cristal en la mano. Valeria era una mujer que se había enamorado del poder y el dinero de Mateo a finales de los años 80. Para ella, la vida consistía solo en números y estatus social. Cuando Mateo entró, Valeria miró con desdén sus zapatos polvorientos y su traje arrugado. «¿Dónde estabas, Mateo? No se puede contactar contigo por teléfono desde hace 2 días. Te perdiste esa cena importante con las familias más influyentes de la ciudad», preguntó ella con dureza. Mateo, sin decir nada, se acercó a la enorme mesa de roble en el centro de la habitación. Se quitó ese reloj adornado con diamantes que compró en 1990 y lo puso sobre la mesa. El sonido seco del reloj al golpear la madera sumió instantáneamente todo el lujo de la habitación en el silencio. «Estaba en casa, Valeria», dijo Mateo. Su voz era tan tranquila y venía de tan adentro que Valeria se quedó desconcertada por un momento. «Estaba en mi verdadero hogar, con mis padres, con esas 2 personas ancianas a las que tú me dijiste que estaban muertas y sobre las cuales yo mentí a todo el mundo». La copa en la mano de Valeria tembló, pero ella se recompuso de inmediato. «¿Otra vez esas viejas historias, Mateo? Deberías haber olvidado a esos miserables. Nuestro presente y el futuro de nuestros hijos no pueden sacrificarse por unos pocos campesinos. Viniste aquí con los documentos falsos de esas tierras y hoy estás en este punto. Ahora, hurgar en el pasado es simplemente una estupidez». Mateo miró a su esposa y fue la primera vez que vio en los ojos de esa mujer no amor, sino solo una frialdad calculada. Comprendió que, al traicionar no solo a sus padres, sino también a sí mismo, había construido este mundo frío. Mateo pasó a su despacho y llamó a su abogado Marcos. «Marcos, prepara los documentos para congelar todos los activos, la mansión, las cuentas bancarias y las acciones de la empresa. Lo donaré todo a una fundación y a aquel hospital del pueblo. Y transfiere un fondo de $10 millones a nombre de Santiago Mendoza». La voz de sorpresa del abogado resonaba en el teléfono, pero Mateo ya había tomado su decisión. Miró las luces de Houston por la ventana y susurró:
En 1975 me dejé engañar por estas luces y vendí mi alma. Ahora, aunque sea en la oscuridad, voy a buscar mi propio camino. Mateo se levantó de detrás de esa enorme mesa hecha de madera de nogal en su despacho. Miró por última vez esta habitación que había construido desde 1975. Los diplomas colgados en las paredes, las fotos tomadas con funcionarios del Estado y los premios, cada uno el precio de una traición, ahora eran a sus ojos solo montones innecesarios de papel y metal. Dejó allí mismo su costoso reloj y su pluma de oro sobre la mesa. En su bolsillo solo tenía unos pocos dólares y esa vieja foto familiar con los bordes rotos. Cuando Mateo salía de la habitación, Valeria estaba de pie al principio de las escaleras. En sus ojos había ira y un terror que intentaba comprender. «Mateo, ¿a dónde vas? No puedes dejarlo todo así. A nosotros, esta vida», gritó Valeria. La voz de Mateo fue tan tranquila como el silencio mismo. «Me voy para volver a encontrar a ese hombre que maté hace 25 años, Valeria. Tú amas mucho esta casa, este dinero. Ya son tuyos. Pero yo ya no necesito un paraíso falso». Bajó las escaleras. En el umbral de la puerta estaba su hijo de 19 años, Lucas, mirando a su padre. Había educado a Lucas en escuelas caras. Lo había criado como un hombre de números, pero ahora vio por primera vez un interés humano en los ojos de su hijo. Lucas tomó a su padre por el hombro. «Padre, ¿de verdad te vas a ese pueblo polvoriento con esa gente que no tiene nada?» Mateo apretó la mano de su hijo y susurró: «Hijo mío, no me voy con esa gente. Voy a mis raíces. Tú también comprenderás algún día que, en lugar de ahogarse en decenas de millones de dólares, compartir un trozo de pan con la persona que amas es una victoria más grande». Mateo abrió la puerta y el aliento frío de la lluvia llenó la mansión. No tomó las llaves de ningún automóvil, no dio órdenes a ningún sirviente. Simplemente, bajo la lluvia, salió a pie por aquel enorme portón. Las calles de Houston brillaban a esa hora de la noche. Los letreros publicitarios, los autos que pasaban velozmente y la multitud de gente pasaban al lado de Mateo como sombras. Él había sido uno de los hombres más poderosos de esta ciudad desde 1995, pero ahora no se diferenciaba en nada de cualquier persona sin hogar en la calle. Llegó a la estación de autobuses, le tendió sus últimos $10 a la mujer de la taquilla y compró un boleto para el autobús más cercano que iba al pueblo. Mientras miraba por la ventana del autobús cómo las luces de la ciudad se hacían cada vez más pequeñas, Mateo sintió que aquel peso de toneladas sobre sus hombros había desaparecido. Cuando el autobús salió a las afueras de la ciudad, la lluvia se hizo más intensa. Las gotas de lluvia que golpeaban la ventana le recordaban a Mateo las lágrimas que brotaban de los ojos ciegos de su madre. Era la primera vez en 30 años que no temía al futuro. Ya no era esclavo de los números, las acciones y el falso prestigio. Este hombre sentado en el viejo asiento del autobús era, en realidad, el hombre más rico del mundo, porque finalmente iba a hacer las paces con su propia conciencia. El autobús, avanzando en la oscuridad de la noche, lo llevaba no solo a un pueblo, sino también a aquella infancia que quedó incompleta en 1975, cuando el autobús se detuvo en aquella vieja parada que no había cambiado desde 1975. El resplandor de la mañana apenas empezaba a despuntar. Al bajar los escalones, Mateo sintió la suavidad de esa tierra familiar bajo sus pies. Después de las aceras de hormigón de Houston, esta tierra le pareció más preciada que la alfombra más cara del mundo. En el aire había olor a hierba húmeda y a pan recién horneado. Comenzó a caminar hacia el centro del pueblo sin maletín, sin reloj y sin ningún objeto de lujo. Aunque algunos campesinos que iban al campo por el camino lo miraban con extrañeza,
Nadie podía imaginar que este hombre cansado y empapado era, hasta ayer, una de las personas más ricas del país. Para Mateo, esta era la mayor libertad, no ser reconocido y ser simplemente un ser humano. Cuando llegó a la choza de Santiago, el sol asomaba tras las montañas lejanas tiñendo el pueblo de un color dorado. La puerta de la choza estaba abierta. Parecía que Santiago sabía que él volvería y no había sentido la necesidad de cerrarla con llave. Al entrar, Mateo vio a Santiago junto al fogón, hirviendo una vieja tetera. Santiago levantó la cabeza, sonrió y solo dijo una frase: «Bienvenido, Mateo. El té estará listo ahora mismo». En esta frase no había ni un reproche ni una pregunta. 25 años de traición empezaron a derretirse y desaparecer en el vapor de un vaso de té caliente. Mateo se sentó en el taburete de madera del rincón. Este taburete era más cómodo que los sillones de $10.000 de su mansión. Poco después, hubo movimiento en la vieja cama al otro lado de la habitación. Su madre Carmen y su padre Miguel se despertaban. Mateo se levantó y caminó hacia ellos. Esta vez sus manos no temblaban, porque ya no tenía ningún secreto que ocultar. Se sentó al lado de su padre y apretó sus manos callosas. «Padre, he vuelto, y esta vez he venido para quedarme», dijo Mateo. Miguel miró a su hijo con sus ojos nublados. Vio que aquel cansancio de ciudad cara en su rostro se había ido, y en su lugar había llegado una paz. «Hiciste bien, hijo mío», dijo Miguel. «La tierra te estaba esperando. Ahora debemos ir juntos a arar aquel campo que dejaste a medias hace 30 años». Ese mismo día, por la tarde, Mateo salió al campo junto con Santiago. Aunque la pala y la cuerda en su mano le resultaron pesadas al principio, el olor de la tierra le daba una nueva fuerza. Él había vendido estas tierras y huido en 1975, pero ahora sembraba nuevas semillas en esa misma tierra. Las gotas de sudor que caían de su frente ya no eran señal de miedo, sino de un trabajo limpio y digno. Al caer la noche, regresaron a la choza cansados pero felices. Su madre Carmen ya había preparado la mesa. En la mesa solo había queso, pan y unas pocas aceitunas. Pero para Mateo, esta fue la cena más deliciosa que había comido en su vida. Tomó la mano de su madre y por primera vez, al mirar al futuro, no vio números ante él, sino simplemente los rostros de las personas que amaba. Nuestra historia termina donde empezó, frente a aquella vieja iglesia de San Sebastián. Ya habían pasado unos meses desde que Mateo comenzó a vivir en el pueblo. Cada domingo bajaba al sótano de la iglesia que había quedado bajo la arena y limpiaba los archivos polvorientos. Pero ya no lo hacía para esconder documentos, sino para restaurar la historia del pueblo y los derechos olvidados de la gente. Con los documentos que envió a su abogado en Houston, se aseguró de que se construyera una gran escuela y un hospital en el pueblo. Sin embargo, él todavía prefería vivir con Santiago en aquella pequeña casa de barro, porque comprendió que para construir un imperio se necesitan piedras y ladrillos, pero para ser humano basta con un corazón honesto. Un atardecer, Mateo estaba sentado en el patio de la iglesia mirando la puesta de sol. A su lado estaba Santiago. «Sabes, Santiago», dijo Mateo, «durante 30 años pensé que lo había ganado todo, pero si tú no hubieras venido a buscarme, yo habría muerto completamente solo en medio de esos miles de millones». Santiago sonrió y puso su mano sobre el hombro de su amigo. «A veces el hombre debe perderse para poder encontrar su propio camino, Mateo. Lo importante es que elegiste ese camino polvoriento y regresaste». El viento movió suavemente las campanas de la iglesia y aquel antiguo silencio de la habitación descendió sobre el pueblo, ya no como una amenaza, sino como una oración de paz. Nuestra historia termina aquí. La vida de Ricardo Mendoza, es decir, nuestro Mateo, cambió para siempre en aquel camino polvoriento.
Perdió su fortuna de decenas de millones de dólares, pero a cambio encontró su alma y a su familia perdida. Tal vez la verdad que muchos de nosotros preferimos olvidar es esta: la mayor riqueza es poder poner la cabeza en la misma almohada que la propia conciencia. Si esta historia les ha tocado el corazón, asegúrense de darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal. Escriban sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Mateo tomó la decisión correcta al dejarlo todo? No olviden escribir desde dónde nos escuchan. Nos vemos en la próxima historia.